Bienvenidos, buscadores de verdades ocultas y amantes de lo que yace bajo la superficie. Soy su anfitrión, el historiador nocturno, y esta noche zarparemos en un viaje turbio, lejos de las brisas marinas y los tesoros escondidos. Olvídense de la imagen romántica, el oro en el hombro, el sable brillante, el ron fluyendo a raudales. La realidad de la vida pirata, mis amigos, era mucho más cruda, más desesperada y sí, mucho más asquerosa. ¿Qué demonios comían realmente estos lobos de mar? Prepárense para una verdad que les revolverá el estómago. Porque la comida pirata no solo era mala, era una tortura. Era un castigo diario, un factor clave en los motines más sangrientos, la causa de enfermedades que diezmaban tripulaciones enteras y un testimonio innegable de la brutalidad de la vida en alta mar. No era solo sustento, era una prueba de resistencia. ¿Quiénes eran estos hombres y, ocasionalmente, mujeres que elegían o eran forzados a vivir así? Marineros desertores, esclavos fugados, forajidos sin ley, o simplemente hombres desesperados por escapar de la miseria de la vida en tierra o la tiranía de la marina mercante o real. Todos ellos, sin importar su origen, compartían un destino culinario verdaderamente espantoso. En este descenso a las profundidades de la gastronomía pirata, vamos a desentrañar los secretos de sus repugnantes ingredientes, las primitivas y a menudo ineficaces técnicas de conservación, las horribles enfermedades que surgían de esta dieta infernal, algunas anécdotas que les pondrán los pelos de punta, y sí, quizás alguna rara excepción a la regla, pero más allá de lo físico, la privación y la constante ingesta de porquería tenían un efecto devastador en la psique. ¿Cómo afectaba esta dieta nauseabunda la moral de la tripulación? ¿Qué hacía con la sanidad mental de hombres encerrados en un ataúd flotante, con el único consuelo de un bocado que prometía más miseria que satisfacción? La comida era un recordatorio constante de su precariedad, una chispa que fácilmente podía encender la llama de la desesperación y la rebelión. La vida pirata no era solo un asalto a los barcos mercantes, sino también un asalto diario al paladar y al espíritu. En el corazón de esta dieta de supervivencia, reinaba soberana la galleta de barco, también conocida como hardtack. No era un plato, era una condición. ¿Qué era?, se preguntarán, esta legendaria pieza de la subsistencia marítima. Imaginen no una galleta dulce y crujiente, sino un ladrillo de harina y agua. Sus ingredientes eran la epítome de la simplicidad forzosa. Harina de trigo, a menudo de la más vasta y sin refinar, agua y, en raras ocasiones, una pizca de sal para prolongar aún más su ya impresionante vida útil. Nada más. Ni levadura, ni grasas, ni azúcares que pudieran promover el deterioro. Su proceso de elaboración era tan espartano como sus componentes. Una vez mezclada la masa, se formaban estas galletas planas y se sometían a un proceso de horneado doble o incluso triple. Este calor prolongado y deshidratante eliminaba virtualmente toda la humedad, convirtiendo la galleta en una masa pétrea, inexpugnable para la humedad y los microbios que causan la putrefacción. De ahí su nombre evocador en inglés, hardtack, que se traduce literalmente como galleta dura, una descripción que apenas le hace justicia a su legendaria dureza. El propósito de esta invencible oblea no era, ni remotamente, deleitar el paladar. No se buscaba el placer gastronómico, se perseguía la durabilidad extrema. En una, era desprovista de cualquier forma de refrigeración, cuando los viajes podían extenderse por semanas o meses a través de océanos implacables. La capacidad de un alimento para resistir la putrefacción era su atributo más valioso. La galleta de barco cumplía esta función con una eficiencia brutal. Podía conservarse en las bodegas húmedas y calurosas de un barco durante meses, a veces incluso años, sin descomponerse, convirtiéndose en el último y a menudo único reducto contra el hambre. Era una fuente calórica mínima, sí, pero constante. Una promesa pétrea de que, al menos, no morirían de inanición en medio del vasto e implacable azul. Era el seguro de vida de los marineros.
una pieza de hormigón nutricional que garantizaba un mínimo de energía para las agotadoras jornadas de faena. Pero la durabilidad de la galleta de barco venía con un precio que se pagaba con el asco y el riesgo para la salud. Su capacidad para resistir la putrefacción no la hacía inmune a las plagas. Las bodegas de los barcos eran ecosistemas propios, oscuros y húmedos, repletos de vida no deseada. Y la galleta de barco, con su sequedad y su naturaleza no perecedera, era un imán perfecto para todo tipo de bichos. No era raro, era la norma. Encontrar gorgojos, pequeños escarabajos que horadaban túneles en el interior de la galleta o gusanos que se retorcían lentamente en su superficie, producto de larvas que eclosionaban en el ambiente cálido y húmedo. Y como si la entomología no fuera suficiente, las ratas a bordo, compañeros omnipresentes en cualquier barco de la época, también consideraban la galleta de barco un manjar. De hecho, la presencia de estas proteínas extra era tan ubicua y esperada que los marineros desarrollaron una rutina macabra. Antes de intentar morder la galleta, la golpeaban vigorosamente contra la mesa, un barril o incluso un cañón. El objetivo no era ablandarla, eso era una fantasía, sino desalojar a los gorgojos, gusanos y cualquier otra criatura que hubiera decidido hacer de ella su hogar. Se sacudían las migas infestadas, se retiraban los insectos más grandes y luego, con resignación, se procedía al consumo. Una forma peculiar y francamente repulsiva de limpiar el plato antes de cada comida. Y finalmente, llegamos al acto del consumo, el clímax de esta triste ópera culinaria. Olvídense de la idea de morder la galleta de barco directamente. Eso era un atrevimiento, una invitación a romperse un diente o a sufrir un dolor de mandíbula severo. La única forma de hacerla remotamente masticable y digerible era remojarla. Se sumergía en cualquier líquido disponible. El omnipresente agua de mar, que le añadía una capa extra de salinidad y a veces un toque de verdín. El café hirviendo, que podía disimular un poco su sabor a rancio. O, lo más común y socorrido, el ron. El alcohol no solo ayudaba a ablandarla, sino que también ofrecía un pequeño consuelo, una breve escapada de la monótona realidad. El sabor de la galleta de barco, si es que se le podía llamar así, era en el mejor de los casos inexistente, y en el peor, una mezcla insípida de moho, humedad salada y el regusto metálico de la desesperación. No era un alimento que se disfrutara, era una penitencia, un recordatorio constante de la brutalidad de la vida en alta mar, una miga de desesperación que por fortuna mantenía a los hombres vivos para enfrentar otro día de miseria y trabajo extenuante. La galleta de barco no alimentaba el alma, solo el cuerpo lo justo para seguir funcionando. Si la galleta de barco era la base inquebrantable de la dieta pirata, la carne salada era su proteína principal y a menudo su mayor tormento. ¿Cómo se preparaba este dudoso manjar? El proceso era brutalmente simple y efectivo, dada la tecnología de la época. Se tomaban grandes cortes de carne de res o cerdo, a veces incluso de cabra o cualquier animal que pudieran conseguir en puerto, y se sumergían en barriles llenos de salmuera. Esta salmuera no era otra cosa que una solución concentrada de sal gorda y agua, a veces con algunos conservantes rudimentarios como salitre. Se alternaban capas de carne con generosas capas de sal seca, y luego se añadía la salmuera para asegurar una saturación total. La sal, en su poder osmótico, extraía la humedad de la carne, creando un ambiente inhóspito para las bacterias y retrasando drásticamente la descomposición. Este método de salazón era crucial porque, sin refrigeración, era la única forma viable de preservar una cantidad significativa de carne para viajes largos. Era la diferencia entre tener algo que comer y morir de inanición en medio del océano. Sin embargo, a pesar de la milagrosa intervención de la sal, el deterioro era inevitable. Con el paso del tiempo, semanas, meses o incluso años en los barriles, la carne salada sufría una transformación inexorable. La rancidez se apoderaba de las grasas, creando un sabor metálico y desagradable. El mal olor se convertía en una constante, un tufo penetrante que no se limitaba a la bodega, sino que impregnaba la ropa y el aliento de los marineros.
Ese olor a salitre que a veces se asocia con el mar no era solo brisa marina, era el hedor a carne en descomposición en los barriles. La textura, por su parte, se volvía gomosa, fibrosa y extremadamente difícil de masticar, un verdadero desafío para cualquier dentadura. La carne se encogía y endurecía, perdiendo su jugosidad original para convertirse en una masa resiliente que apenas recordaba su origen. Y si la textura y el olor no eran suficientes para desanimar, la procedencia de esta carne a menudo era otro factor de preocupación. En los puertos, la prioridad no era la calidad, sino la cantidad y el precio. No era raro que la carne salada se obtuviera de animales viejos, enfermos o incluso de reses que ya estaban en mal estado antes de ser saladas. Los comerciantes sin escrúpulos veían una oportunidad de deshacerse de mercancía inferior, sabiendo que el proceso de salazón enmascararía, al menos inicialmente, los defectos más evidentes. La carne era una mercancía barata, comprada a granel y con total desinterés por la calidad. A bordo, una vez que la carne estaba en los barriles, era casi imposible distinguir si había sido de un animal sano o de uno que ya estaba al borde de la enfermedad. La capa de sal y el tiempo hacían su trabajo, transformando cualquier rastro de frescura en una masa uniforme de salinidad y lo que fuera. Ante tal panorama, la tripulación intentaba hacer lo que podía para hacerla mínimamente apetecible. El estofado pirata, o loblolly, era un intento desesperado por ablandar la carne y, de paso, disimular su infame sabor. Se cocinaba en grandes calderos a bordo, a menudo junto con la galleta de barco desmenuzada, alguna verdura que se hubiera podido conservar, como cebollas o patatas si había suerte, y agua o caldo que, por supuesto, también era salado. La cocción prolongada, a fuego lento, buscaba hidratar las fibras endurecidas de la carne y suavizar su textura gomosa. Sin embargo, este esfuerzo rara vez tenía éxito. La salinidad extrema de la carne se transfería al estofado, convirtiéndolo en un plato casi incomible por su alto contenido de sal. El sabor rancio persistía, y la textura, aunque un poco más blanda, seguía siendo un reto. Era una comida que se comía por obligación, no por gusto, un recordatorio constante de las duras condiciones de vida en el mar. Un verdadero estofado de supervivencia. Si la comida era un suplicio constante, la bebida a bordo de un barco pirata no solo no ofrecía consuelo, sino que a menudo era una fuente directa de enfermedad y sufrimiento. En el vasto océano, rodeados de agua salada, el agua dulce era, irónicamente, el bien más preciado y a la vez el más escaso. Su provisión y almacenamiento representaban un desafío logístico y sanitario monumental para cualquier embarcación de la época, y más aún para los barcos piratas, que a menudo carecían de los recursos o la infraestructura de las armadas nacionales. El agua se guardaba en barriles de madera que con el tiempo y la constante humedad de la bodega se deterioraban inevitablemente. La madera se hinchaba, se encogía, las duelas se separaban y, lo peor, el interior de los barriles se convertía en un caldo de cultivo. Esta descomposición del propio recipiente contaminaba el agua, que rápidamente se llenaba de un sinfín de impurezas. Era común encontrar algas y moho cubriendo la superficie y las paredes internas y, para horror de la tripulación, gusanos y larvas que se criaban en el líquido estancado y tibio. Beber esta agua era una auténtica lotería con la salud. A menudo sabía a madera podrida, a humedad rancia, y podías encontrarte con sorpresas flotando en cada sorbo. Este líquido corrompido era un caldo de cultivo perfecto para enfermedades hídricas como la fiebre tifoidea, el cólera, y era una de las principales y más debilitantes causas de diarrea y disentería entre la tripulación, condiciones que podían llevar a la deshidratación severa y, en casos extremos, a la muerte. Ante la calamidad del agua dulce contaminada, las alternativas al agua pura eran bebidas alcohólicas de baja graduación: la cerveza, la sidra y el vino. Estas bebidas tenían una ventaja crucial sobre el agua almacenada. El alcohol que contenían actuaba como un conservante natural, lo que las hacía intrínsecamente más seguras de almacenar y beber por períodos más largos.
Las tripulaciones, ya fueran mercantes, navales o piratas, cargaban barriles y barriles de estos licores de baja graduación en cada puerto. Se creía, con razón, que eran más saludables que el agua de los barriles, aunque no se comprendiera completamente la razón microbiológica de ello. Sin embargo, incluso con el alcohol, no se mantenían bien indefinidamente. La cerveza y la sidra, especialmente en climas cálidos, podían avinagrarse rápidamente, volviéndose ácidas y casi imbebibles. El vino, por su parte, podía estropearse, oxidarse, volverse amargo o agrio si los barriles no estaban bien sellados o si se exponían a cambios bruscos de temperatura o a la agitación constante del mar. A pesar de estos inconvenientes, seguían siendo consideradas una opción mucho más fiable y, en cierto modo, civilizada que el agua putrefacta. Su consumo diario era una forma de obtener líquidos sin enfermar de inmediato. Pero si había una bebida que era el compañero inseparable del pirata, el verdadero néctar de su subsistencia y su perdición, esa era sin duda el ron. Más que una simple bebida, el ron era un elemento central y multifuncional de la vida a bordo de un buque pirata, impregnando la cultura y la rutina diaria. Funcionaba casi como una moneda de cambio, sirviendo para pagar servicios a informantes en tierra, como recompensa para la tripulación por un trabajo bien hecho o un abordaje exitoso, e incluso como un botín tan deseado o más que el oro y las joyas en los asaltos a barcos mercantes. Su alto contenido alcohólico, típicamente superior al de la cerveza o el vino, lo convertía en un desinfectante rudimentario para limpiar heridas o instrumental básico, una medida desesperada pero a veces efectiva en la ausencia de cualquier otra cosa. Y, por supuesto, era un poderoso calmante para el dolor físico y, lo que era igualmente importante, para el aburrimiento, la desesperación y la dureza incesante de la vida en el mar. Un trago de ron ofrecía un momento de olvido, un calor reconfortante en las noches frías y una falsa sensación de valentía antes de un abordaje o una tormenta. Sin embargo, esta dependencia también era una fuente de problemas graves. El abuso desenfrenado del ron llevaba a la embriaguez crónica, que a su vez provocaba peleas, motines, una disciplina laxa y, en última instancia, comprometía seriamente la seguridad del barco y la salud a largo plazo de los marineros. La adicción era una plaga silenciosa y generalizada, y sus consecuencias, desde accidentes en cubierta hasta enfermedades hepáticas, eran devastadoras. De la necesidad práctica de preservar las preciosas reservas de ron y, al mismo tiempo, hacer el agua de los barriles remotamente potable, nació el grog. La leyenda atribuye su invención en la Marina Real Británica al almirante Edward Vernon, apodado Old Grog por el abrigo de grogram que solía usar. Cansado de la embriaguez constante y los problemas de disciplina de su tripulación, Vernon ordenó en 1740 que la ración diaria de ron se diluyera con agua. Así, el grog era simplemente agua diluida con ron, a menudo en una proporción de 1 parte de ron por 4 de agua. Aunque la intención original era reducir la embriaguez, el grog rápidamente demostró un beneficio adicional. Hacía el agua de los barriles, ya de por sí desagradable, un poco más apetecible, y de paso, la desinfectaba hasta cierto punto con el alcohol del ron, matando algunas de las bacterias y larvas. ¿Era una mejora gastronómica? Ni de cerca. Pero comparado con beber el agua pura y podrida, sí, era una opción menos peligrosa. Más que un deleite, era una necesidad impuesta por las circunstancias y por la preocupación por la salud de la tripulación. La cantidad y el control de las raciones de grog eran estrictos y muy regulados. Generalmente se distribuía 1 o 2 veces al día, bajo la supervisión directa del contramaestre o un oficial. Era un racionamiento preciso que buscaba equilibrar la hidratación con el mantenimiento de la disciplina, garantizando que, incluso diluido, el alcohol siguiera siendo una parte ineludible de la dieta del pirata, un recordatorio constante de las soluciones extremas que la vida en el mar exigía. Hemos hablado de lo que comían y bebían los piratas, pero ahora es crucial entender por qué esa dieta era tan desastrosa. La conservación. En alta mar, sin las maravillas de la refrigeración moderna, cada día era una lucha perdida contra la naturaleza,
una batalla constante para evitar que la comida y la bebida se pudrieran antes de ser consumidas. Los métodos que se tenían a mano eran rudimentarios y, francamente, deficientes para los desafíos del entorno marítimo. Los dos pilares de la conservación en la era pirata eran la salazón y el ahumado, técnicas ancestrales que habían servido bien en tierra firme por siglos. La salazón, como ya vimos con la carne, implicaba sumergir los alimentos en salmuera o cubrirlos con sal seca para extraer la humedad y crear un ambiente hostil para las bacterias. El ahumado, por su parte, exponía la carne o el pescado al humo de maderas específicas, lo que no solo deshidrataba el alimento, sino que también impregnaba las bacterias con componentes químicos del humo que actuaban como conservantes. Sin embargo, los límites de estos métodos en alta mar eran evidentes y crueles. El peor enemigo era la humedad. En un barco, el ambiente es perpetuamente húmedo. El aire salado, el rocío constante, las filtraciones y la condensación en las bodegas creaban un microclima donde la salazón y el ahumado luchaban una batalla cuesta arriba. La sal podía disolverse o perder su efectividad, y los alimentos ahumados podían absorber humedad y volverse blandos, creando el ambiente perfecto para el crecimiento de moho y bacterias que ya no estaban inhibidas. El calor era otro factor devastador. Los viajes por el Caribe, el Índico o las costas africanas implicaban temperaturas tropicales, y las bodegas de madera se convertían en verdaderos hornos. Este calor aceleraba cualquier proceso de descomposición que la sal o el humo no hubieran detenido por completo. Incluso en alimentos teóricamente preservados, las grasas se enranciaban mucho más rápido y las proteínas empezaban a descomponerse, generando olores y sabores nauseabundos. Y, por si fuera poco, las plagas eran el tercer jinete del apocalipsis alimentario. Ratas, cucarachas y gorgojos no respetaban la sal ni el humo. Se abrían camino en los barriles y sacos, infestando lo que quedaba de la comida. Las infestaciones de gorgojos en la galleta de barco eran legendarias, pero también afectaban a los granos y harinas. Las ratas, con su capacidad de roer y su apetito voraz, contaminaban todo lo que tocaban. La lucha contra estas plagas era una constante y rara vez se ganaba. Así, incluso la carne salada podía terminar siendo un festín para gusanos o larvas en sus etapas finales. Los métodos de conservación eran, en el mejor de los casos, una prórroga, no una solución definitiva. Más allá de la salazón y el ahumado, el secado era otro método de conservación fundamental, especialmente para pescados y algunas frutas. La idea era simple: eliminar la mayor parte de la humedad del alimento, privando a las bacterias del agua que necesitan para proliferar. El pescado, por ejemplo, se salaba ligeramente y luego se colgaba al sol y al viento, a menudo en las propias cubiertas del barco o en las costas de alguna isla desierta. Las frutas, como pasas o ciruelas secas, también se deshidrataban para prolongar su vida útil, proporcionando una fuente limitada de azúcares y algunas vitaminas. Sin embargo, la aparente simplicidad del secado ocultaba una gran fragilidad en el entorno marítimo. Para que el proceso fuera efectivo, se necesitaba un ambiente seco y ventilado, algo que rara vez se encontraba de forma constante en el océano. La humedad ambiente en alta mar, incluso en climas cálidos, era un enemigo implacable. Los pescados y frutas secas podían absorber esa humedad, lo que revertía el proceso de conservación y los hacía propensos al crecimiento de moho y al deterioro. Una tormenta inesperada o unos días de lluvia podían arruinar una provisión entera, pero el mayor problema con los alimentos secos era su extrema susceptibilidad a los insectos. Eran un festín irresistible para gorgojos, larvas de polilla y todo tipo de bichos que pululaban por los barcos. Las larvas podían anidar en las grietas del pescado seco, y las pasas se convertían en pequeños paraísos para gusanos. A diferencia de la galleta de barco, que al menos era densa, el pescado y las frutas secas ofrecían una superficie más irregular y un contenido nutricional más atractivo para estas plagas. La tripulación a menudo tenía que sacudir, examinar e incluso intentar limpiar estos alimentos antes de consumirlos,
si es que quedaba algo comestible después del asalto de los insectos. Era una batalla constante que con demasiada frecuencia los marineros perdían. Los barriles eran el principal medio de almacenamiento a bordo de los barcos piratas, conteniendo desde agua y licores hasta carne salada y galletas, generalmente fabricados con madera de roble debido a su resistencia y relativa abundancia. Estos recipientes eran ensamblados por toneleros, quienes ajustaban las duelas con aros metálicos para lograr un sellado lo más hermético posible. Sin embargo, la teoría distaba mucho de la práctica en el entorno marítimo. A pesar de los esfuerzos, los problemas de fugas eran crónicos y una fuente constante de pérdida de provisiones. El constante traqueteo del barco, los golpes de las olas, los cambios de temperatura y humedad, e incluso el simple movimiento al estibar, ejercían una presión inmensa sobre los barriles. Las duelas podían encogerse o hincharse, los aros metálicos aflojarse, y pequeñas grietas o fisuras aparecían con facilidad. Una fuga, por insignificante que pareciera, no solo significaba la pérdida del preciado contenido, sea agua dulce o ron, sino que también invitaba a la contaminación. El agua de mar se filtraba, acelerando la descomposición de la carne o el pan, y los barriles de bebidas podían llenarse de impurezas. Además de las fugas, la propia madera del barril se convertía en un refugio para parásitos y microorganismos. La porosidad de la madera era un escondite perfecto para larvas de insectos, moho y bacterias que se adherían a las paredes internas, incluso después de vaciar y limpiar los barriles. Estos contaminantes latentes esperaban la llegada de nuevas provisiones para proliferar y estropear el contenido fresco. El ambiente cálido y húmedo de las bodegas facilitaba la vida de estos inquilinos indeseables, que pasaban de un cargamento a otro, asegurando que la comida nunca estuviera realmente segura de la corrupción. El último eslabón en esta cadena de desgracias alimentarias era el propio almacenamiento en la bodega del barco. Lejos de ser un lugar ideal para la conservación, la bodega era, en esencia, el infierno para cualquier tipo de provisión. El hacinamiento era la norma. Para maximizar la carga y la autonomía del barco, los barriles, sacos y cajas se apilaban unos sobre otros sin orden ni concierto, dejando poco espacio para el movimiento y, crucialmente, para la ventilación. Esta falta de ventilación adecuada creaba un ambiente viciado. El aire estancado y cargado de humedad se convertía en el caldo de cultivo perfecto para el moho y las bacterias. No había corrientes de aire que pudieran disipar los malos olores o la humedad acumulada. La oscuridad perpetua de la bodega solo contribuía al problema, impidiendo la inhibición del crecimiento microbiano que la luz solar podría haber proporcionado. Y para rematar, las altas temperaturas eran un factor constante, especialmente en los viajes por mares tropicales. Las bodegas de madera actuaban como un horno, absorbiendo el calor del sol a través de la cubierta y de las paredes del casco. Este calor aceleraba exponencialmente cualquier proceso de descomposición que la salazón, el ahumado o el secado no hubieran podido detener por completo. La rancidez de las grasas se disparaba, y los alimentos que en tierra firme podrían haber durado algo más se deterioraban a un ritmo alarmante. Era un ciclo vicioso. La falta de espacio impedía la ventilación, la humedad se acumulaba, el calor aceleraba la putrefacción, y el resultado era un cargamento de provisiones que, en poco tiempo, se convertía en una masa incomible y, a menudo, peligrosa para la salud. La bodega no era un almacén, era una cámara de tortura para los alimentos. En este infierno gastronómico flotante, existía una regla no escrita, pero férreamente aplicada. El capitán come primero. Esta no era solo una cuestión de etiqueta. Era una dura realidad de la jerarquía alimenticia que prevalecía a bordo de cualquier barco y que afectaba directamente la disponibilidad y calidad de las provisiones para el resto de la tripulación. Mientras los marineros comunes se resignaban a la galleta infestada y la carne rancia, el capitán, los oficiales y a veces los contramaestres tenían acceso a las mejores o menos peores provisiones a bordo. Esto significaba que si había algún animal vivo, como pollos o cerdos para sacrificio, alguna verdura fresca que aún no se había echado a perder,
o incluso los barriles de carne salada de mejor calidad, esos se reservaban para la mesa de los de arriba. Esta distinción no era trivial. En un viaje largo, el acceso a alimentos ligeramente menos deteriorados podía marcar la diferencia entre la salud relativa y la enfermedad debilitante. La comida del capitán solía cocinarse por separado, con más cuidado, y si era posible, con ingredientes que el resto de la tripulación ni siquiera veía. Esto creaba una clara división y resentimiento, pero era una parte intrínseca de la estructura de poder en el barco. Los marineros sabían que lo que llegaba a su plato era lo que quedaba, lo que los oficiales habían considerado no apto para su consumo o simplemente lo más abundante y de menor calidad. Esta práctica no solo acentuaba las penalidades de la dieta pirata, sino que también era un recordatorio constante de su lugar en el escalafón, comiendo las sobras o lo más básico para mantenerse con vida y continuar con el duro trabajo. La calidad de la comida pirata no solo era un problema a bordo. Sus raíces se extendían mucho antes de que las provisiones tocaran la cubierta del barco. La cadena de suministro era un eslabón débil y corrupto que garantizaba que, desde el puerto, la comida ya fuera un problema. El proceso de abastecimiento en puerto era un caos de prisa, corrupción y una alarmante falta de regulación. Cuando un barco pirata, o incluso un barco mercante, llegaba a puerto para reabastecerse, el tiempo era oro. Los capitanes y las tripulaciones querían volver al mar lo antes posible para continuar sus actividades. Esta prisa jugaba en su contra. No había tiempo para inspecciones rigurosas o para buscar los mejores proveedores. Se compraba lo que estuviera disponible rápidamente. Esta urgencia era el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Los contratistas y proveedores portuarios, sabiendo la necesidad apremiante de los barcos, a menudo vendían a precios inflados y, lo que era peor, entregaban comida de baja calidad vendida a granel. No había agencias de salud, ni inspectores de alimentos, ni regulaciones que garantizaran la frescura o la salubridad de lo que se embarcaba. La carne a menudo era de animales viejos o enfermos. El grano podía estar infestado antes de subir al barco, y las frutas y verduras, si es que se compraban, ya estaban en las últimas. La falta de regulación significaba que los comerciantes podían salirse con la suya vendiendo productos casi podridos. Para ellos, era una oportunidad de deshacerse de mercancía que no venderían en el mercado local. Para los piratas, significaba cargar sus bodegas con provisiones que ya estaban en el camino de la descomposición, sentenciándolos a meses de una dieta deplorable incluso antes de que el barco levase anclas. La vida en el mar, especialmente para un pirata, estaba marcada por una incertidumbre constante, y esto se reflejaba directamente en la duración de las provisiones. La planificación para los viajes era, en el mejor de los casos, una estimación optimista, y en el peor, una fantasía. Los capitanes debían calcular cuánto tiempo se esperaba que duraran las provisiones, pero esta expectativa rara vez coincidía con la dura realidad. En teoría, se cargaban suficientes barriles de galletas, carne salada y agua para varias semanas o incluso meses, dependiendo de la duración prevista de la expedición pirata o de la travesía comercial. Sin embargo, la piratería implicaba cambios de planes abruptos, persecuciones inesperadas, esperas prolongadas en aguas lejanas o asaltos fallidos que no reponían el botín alimenticio. Un viaje que se pensaba corto podía extenderse indefinidamente por factores como el clima, la búsqueda de presas, la necesidad de reparaciones o la evasión de la Marina Real. La realidad versus la esperanza era un abismo. Las provisiones se agotaban mucho más rápido de lo previsto debido a varias razones. El deterioro acelerado por las malas condiciones de almacenamiento, las pérdidas por fugas en los barriles o la infestación de plagas, y la simple necesidad de la tripulación de consumir más de lo racionado en momentos de esfuerzo extremo. Lo que se calculaba para 2 meses podía apenas durar 1, dejando a la tripulación al borde de la hambruna. Esta incertidumbre constante sobre cuándo se repondrían las reservas hacía que cada bocado fuera precioso, pero también que la desesperación por la escasez fuera una sombra constante en la vida a bordo. En medio de esta desoladora realidad alimenticia, la esperanza de un cambio de dieta
solía residir en el saqueo de otros barcos. Para un pirata, abordar un navío mercante no solo significaba oro y plata, sino también la posibilidad de reponer provisiones. Sin embargo, la gran pregunta era, ¿lo que encontraban era un manjar o, como de costumbre, más de lo mismo? La sorpresa de encontrar comida fresca era, para la tripulación pirata, comparable a encontrar un tesoro escondido. Unas cuantas gallinas vivas, un cerdo en un corral improvisado, quesos, verduras frescas o barriles de vino de mejor calidad eran recibidos con una euforia que solo el hambre extrema podía provocar. Estos hallazgos, aunque raros y limitados, eran un breve respiro de la monotonía de la galleta y la carne salada, un fugaz recuerdo de los sabores de la tierra. Se consumían rápidamente, a menudo en un festín improvisado que duraba lo que tardaban en estropearse estos bienes perecederos. Pero, con mucha más frecuencia, la realidad era decepcionante. Lo que se encontraba era, previsiblemente, solo más galleta y carne salada, idéntica a la que ya tenían en sus propias bodegas, y a menudo de la misma baja calidad o incluso peor. Los barcos mercantes también dependían de los mismos métodos de conservación y sufrían las mismas limitaciones. Así, el entusiasmo inicial por un abordaje a menudo se desvanecía al descubrir que el botín culinario no era más que una extensión de su propia miseria dietética. Era un recordatorio sombrío de que, incluso en la Victoria, la vida en alta mar rara vez ofrecía lujos, y la comida seguía siendo una cuestión de mera supervivencia. En su desesperación por obtener algo de alimento fresco, los piratas y otras tripulaciones intentaban, de forma rudimentaria, practicar la agricultura y ganadería en alta mar. La idea era simple y atractiva: llevar animales vivos a bordo para asegurar un suministro de carne y huevos frescos durante la travesía. Gallinas, cerdos e incluso algunas cabras eran embarcados con la esperanza de que proporcionaran alimento sostenible. Las gallinas eran las más comunes, con la promesa de huevos diarios y carne ocasional. Los cerdos y las cabras se consideraban una fuente de carne más substancial. Sin embargo, estos intentos rara vez eran sostenibles a largo plazo. Los animales requerían agua dulce, que ya era un recurso escaso para la propia tripulación. Necesitaban forraje, que ocupaba un espacio valioso y se agotaba rápidamente. Las condiciones a bordo, con el constante movimiento del barco, la humedad, el calor y la falta de higiene, eran extremadamente estresantes y perjudiciales para los animales. Muchos morían de enfermedad, deshidratación o simplemente por las malas condiciones antes de poder ser sacrificados para alimento. Aquellos que sobrevivían a menudo estaban flacos y enfermos, ofreciendo poca carne y menos valor nutricional. Además, su presencia generaba más suciedad y atraía aún más plagas a bordo. Lo que empezaba como una ingeniosa solución para la escasez de alimentos frescos, casi siempre terminaba siendo un intento fallido y una fuente más de problemas en la vida ya de por sí dura de los piratas. En medio de la desesperación por la dieta monótona y putrefacta, la pesca y la recolección ofrecían un rayo de esperanza, un posible alivio temporal a la escasez y la mala calidad de las provisiones almacenadas. La idea de capturar peces frescos, mariscos en las costas o incluso aves marinas era tentadora y prometía una inyección vital de nutrientes. Sin embargo, esta no era una solución constante ni fiable. La dificultad de pescar en aguas abiertas era inmensa. Un barco en movimiento, especialmente uno pirata, que a menudo operaba a toda vela, no era una plataforma ideal para la pesca. Los métodos eran rudimentarios: líneas de mano, redes pequeñas o arpones improvisados. Atrapar peces grandes y en cantidad suficiente requería detener el barco, lo cual no siempre era factible o seguro en medio del océano, donde la vigilancia era primordial. Las capturas solían ser esporádicas y dependían en gran medida de la suerte o de la proximidad a bancos de peces. La recolección de mariscos o la caza de aves solo era posible cuando el barco estaba cerca de tierra firme, en islas deshabitadas o costas remotas. Estos momentos eran oportunidades para complementar la dieta con algo fresco, pero eran intermitentes y no podían sostener a una tripulación numerosa por mucho tiempo. Además, la recolección en tierra también conllevaba sus propios riesgos.
desde encuentros con tribus hostiles hasta la exposición a enfermedades tropicales. Así, aunque un buen día de pesca o una incursión exitosa en una isla podían ofrecer un festín fugaz y bienvenido, no resolvían el problema fundamental de la dieta pirata, que seguía dependiendo de las deplorables provisiones almacenadas. Si estás escuchándome a esta altura del video, espero que ya estés suscrito al canal. Soy el historiador nocturno y mi deseo es tener una comunidad enorme de personas que amamos las noches y el saber, miles de personas de todas partes del mundo conectadas por ese deseo intrínseco de conocer más para poder conocerse más a uno mismo y tener una mejor vida. Siempre lo digo y lo recalco. Saber la historia es fundamental para no repetir los errores del pasado. Y por eso quiero que te tomes unos segundos para poder suscribirte y compartir este video con tu amigo fanático del conocimiento. Ni hablar si de tu generoso espíritu surge la motivación para brindar un súper gracias a este humilde servidor. De todas formas, el agradecimiento de mi parte, ya por el simple hecho de estar compartiendo este momento, es infinito. Ahora sí, sigamos con el relato. Hemos explorado la desoladora calidad de los ingredientes y las enfermedades que provocaban, pero ahora es momento de adentrarnos en el lugar donde la magia, o más bien, la miseria, sucedía, la cocina a bordo, un verdadero infierno en miniatura. Imagina el espacio de la cocina, o galley, en un barco pirata del siglo XVII o XVIII. Lejos de ser un lugar funcional y bien equipado, era un rincón miserable, comprimido y diseñado más por la necesidad que por la comodidad o la seguridad. Su tamaño era ínfimo, apenas un pequeño cubículo adaptado, a menudo con una altura insuficiente para que un hombre pudiera estar de pie cómodamente. Su ubicación solía ser en la proa, parte delantera del barco. Esta elección no era por capricho, sino por una razón crucial de seguridad. Buscaba reducir el riesgo de incendio. Un fuego a bordo era una sentencia de muerte para el barco y toda su tripulación, y tener la fuente principal de calor y llamas lo más alejada posible del resto de la madera y las velas era una prioridad. Sin embargo, esta ubicación la hacía vulnerable a las salpicaduras de las olas en mares agitados. Las condiciones dentro de este cubículo eran deplorables. Era un lugar perpetuamente oscuro, con la luz natural apenas penetrando por alguna escotilla o la puerta de acceso. La humedad era constante. El vapor de las ollas se mezclaba con la humedad del ambiente marino, creando un aire denso y pegajoso que favorecía el moho. Y, por supuesto, era un espacio intrínsecamente peligroso. El suelo podía ser resbaladizo, los cuchillos mal guardados y el fuego, aunque contenido, era una amenaza constante en un barco de madera. Cocinar en tales condiciones, con el barco meciéndose violentamente, era una tarea hercúlea y un riesgo constante para el cocinero y cualquiera que se atreviera a entrar en ese sofocante y diminuto infierno. En el corazón de esta minúscula y miserable cocina se encontraba el fogón, la única fuente de calor para cocinar, y con él el omnipresente riesgo de incendio. Imagina un horno de ladrillos o una caja de hierro, a menudo llena de arena para aislar el calor, donde se quemaba carbón o madera. Así era como se cocinaba a bordo, un fuego abierto en un barco de madera. Este era, sin duda, el constante peligro que acechaba en cada preparación de comida. El movimiento incesante del barco, las marejadas, los rollidos y cabeceos, hacían que mantener un fuego estable y controlado fuera una tarea titánica y extremadamente peligrosa. Una chispa descontrolada, una olla volcada, o un trozo de carbón rodando podían iniciar rápidamente un incendio devastador que se propagaría sin piedad por la estructura de madera y las velas. Los marineros vivían con la ansiedad de este peligro, siempre listos con baldes de agua o arena para sofocar cualquier conato. Los utensilios disponibles eran tan básicos y precarios como el propio fogón. Calderos grandes de hierro para hervir la carne salada o el lobloli, algunas sartenes, cuchillos rudimentarios y cucharas de madera eran el arsenal del cocinero. No había comodidades, ni higiene moderna. La limpieza era mínima, el humo constante y el calor sofocante. Cocinar en estas condiciones no era un arte, sino una labor brutal, donde cada comida representaba un acto de supervivencia y un desafío directo al siempre latente peligro de las llamas.
En este pequeño infierno flotante que era la cocina, el personaje central era el cocinero, o ship's cook. Lejos de ser un chef talentoso, la persona que ocupaba este puesto era, a menudo, un marinero viejo o herido, alguien que ya no estaba en condiciones de realizar las tareas más arduas de la cubierta o el aparejo. Era una especie de retiro forzoso. Se le asignaba la cocina no por su habilidad culinaria, que solía ser poca o ninguna, sino porque su estado físico le impedía ser útil en otro lugar. Sus recetas se basaban en la supervivencia, no en el sabor, y su principal herramienta era un caldero grande donde todo se hervía hasta quedar irreconocible. Sin embargo, su rol iba más allá de la cocina en sí. El cocinero era el encargado de racionar las escasas provisiones, un trabajo ingrato que lo convertía en objeto de resentimiento por parte de una tripulación hambrienta. Cada porción de galleta y carne salada era medida con precisión, y cualquier desliz podía significar un motín. También tenían la responsabilidad de controlar las provisiones, lo que implicaba lidiar con la carne en descomposición, los barriles con fugas y la constante infestación de plagas. Era el guardián de la despensa del barco, un trabajo desagradable y de bajo estatus, pero vital para la supervivencia de todos a bordo. Era el hombre que, día tras día, enfrentaba la miseria alimenticia de cerca, sirviendo la peor comida de la historia con una resignación impuesta por las circunstancias. Si el espacio y el cocinero ya eran un desafío, la higiene a bordo de la cocina era, simplemente, la ausencia de ella. Las condiciones eran un caldo de cultivo para la enfermedad, garantizando que la comida, incluso si no venía ya podrida, se contaminara irremediablemente en el proceso de preparación. La contaminación cruzada era inevitable. En un espacio tan reducido y con utensilios limitados, la misma superficie o cuchillo que se usaba para cortar la carne salada, a menudo ya en mal estado, se utilizaba luego para cualquier otra cosa. No había separación entre alimentos crudos y cocidos, ni entre lo comestible y lo infestado. La falta de agua dulce para limpiar era el problema principal. El agua para beber era escasa y preciada. Usarla para lavar ollas y sartenes a fondo era un lujo impensable. Lo más común era enjuagar los utensilios con agua de mar, que añadía sal y no eliminaba las bacterias. La grasa y los residuos de comida se acumulaban, creando una película pegajosa y un olor nauseabundo constante. Y por supuesto, la presencia de ratas y cucarachas no era una excepción, sino una constante. Estos roedores e insectos pululaban por la cocina, atraídos por los restos de comida. Se movían libremente por las superficies de preparación, los barriles y los sacos, dejando sus excrementos y pelos, convirtiéndose en ingredientes adicionales y no deseados. ¿Quién limpiaba este desastre? A menudo, el mismo cocinero o algún grumete asignado, con herramientas rudimentarias y sin los medios para una limpieza efectiva. ¿Con qué? Con trapos sucios, agua salada y, en el mejor de los casos, un poco de arena para fregar. La cocina a bordo era un ecosistema de suciedad y patógenos, un reflejo perfecto de por qué la comida pirata era una de las peores y más peligrosas de la historia. Con ingredientes tan deplorables y condiciones tan adversas, las recetas piratas no eran creaciones culinarias, sino actos de pura desesperación para hacer la comida mínimamente digerible. El objetivo principal era transformar la carne salada y la galleta de barco en algo que no fuera un riesgo inmediato para la dentadura o el estómago. El plato estrella, la obra maestra de la cocina a bordo, era el lobscouse. Este estofado era la forma más común de intentar ablandar la carne salada y la galleta. Se preparaba en el gran caldero de hierro del cocinero, hirviendo la carne salada durante horas, a veces días, para intentar desalarla y ablandar sus fibras gomosas. Luego, se le añadía la galleta de barco desmenuzada, que se empapaba y se deshacía en la mezcla, aportando consistencia y un sabor, si no agradable, al menos familiar. Si había una suerte inmensa, y el barco había pasado por un puerto reciente, se podían añadir patatas o cebollas, que eran un manjar y un aporte vital de vitaminas. El resultado era una pasta espesa, salada y nutritivamente desequilibrada, pero que al menos era más fácil de masticar que sus componentes originales.
era el intento más ambicioso por hacer la comida digerible. Otros intentos desesperados incluían simplemente remojar la galleta en cualquier líquido disponible, agua de mar, café, ron o machacarla hasta hacer una pasta. La monotonía de la dieta era aplastante. Día tras día, semana tras semana, el menú consistía casi exclusivamente en lobscouse, galleta de barco y carne salada. No había variedad de texturas, de sabores, ni de colores. Esta repetición constante no solo causaba desnutrición, sino también un profundo hastío y resentimiento entre la tripulación, haciendo de cada comida un recordatorio constante de su precaria existencia en el mar. Hemos pintado un cuadro desolador de la dieta pirata, pero para entender su verdadera miseria, debemos ponerla en perspectiva. ¿Era la comida pirata única en su horror o compartían su calvario con otros marineros de la época? La pregunta obvia es, ¿era la comida mucho mejor para las tripulaciones de la poderosa Armada Real o de la bulliciosa Marina Mercante? La respuesta es, lamentablemente, no por mucho. Existían notables similitudes en los ingredientes básicos que componían la dieta de cualquier marinero del siglo XVII o XVIII. La inmensa mayoría de las provisiones seguía consistiendo en la infame galleta de barco y la ubicua carne salada. No había soluciones mágicas para la conservación a gran escala que no fueran la salazón, el ahumado o el secado, métodos que ya hemos visto que fallaban estrepitosamente con el tiempo. Los problemas de conservación eran universales. La humedad de los océanos, el calor de los trópicos y la presencia constante de plagas como gorgojos y ratas no distinguían entre un buque de guerra, un mercante o un navío pirata. Todos los barcos luchaban contra la rancidez, el moho y la descomposición. Las enfermedades como el escorbuto y la disentería eran plagas que diezmaban por igual a las tripulaciones de cualquier bandera, prueba irrefutable de que la carencia de vitamina C y la falta de higiene eran problemas sistémicos de la vida marítima de la era. Así, en lo esencial, un marinero de la Armada Británica y un pirata compartían la misma mesa de miseria. A pesar de las similitudes en los ingredientes básicos, existían diferencias clave que, aunque no convertían la dieta de la Armada Real o la Marina Mercante en un festín, sí la hacían marginalmente mejor, crucialmente, menos letal que la de los piratas. La primera y más significativa diferencia era la mayor regularidad en el aprovisionamiento. Las marinas nacionales y las grandes compañías mercantes tenían puertos base, contratos con proveedores y una cadena logística más organizada. Esto significaba que, aunque la calidad no siempre fuera óptima, los barcos podían reabastecerse con mayor frecuencia y previsibilidad. Los piratas, al operar fuera de la ley, dependían de puertos amigos menos fiables, del saqueo, que no siempre rendía provisiones útiles, o de la captura de presas, lo que hacía su suministro mucho más errático e incierto. Además, en las armadas y algunas marinas mercantes había un intento, aunque imperfecto, de mantener raciones más controladas y estandarizadas. Existían reglamentos sobre la cantidad de galleta, carne y licores que cada marinero debía recibir diariamente. Si bien esto no garantizaba la calidad, sí aseguraba una distribución más equitativa y, en teoría, evitaba que la tripulación muriera de inanición si las provisiones se mantenían. En los barcos piratas, la distribución podía ser más arbitraria, sujeta al capricho del capitán o a la escasez extrema. Un punto vital era el acceso a mejores médicos. Aunque los cirujanos de la época aún no comprendían la causa del escorbuto, las grandes armadas sí contaban con profesionales con más formación y experiencia que el marinero herido o anciano que solía ser el cocinero pirata. Estos cirujanos, aunque limitados por el conocimiento de su tiempo, al menos podían ofrecer tratamientos más estructurados para otras enfermedades y, lo que es más importante, estaban en una posición de observar y documentar los efectos de la dieta. Y fue precisamente en las marinas formales donde comenzaron los intentos de introducir medidas contra el escorbuto, aunque no siempre de manera consistente. El caso más famoso es el del cirujano de la Royal Navy, James Lind, quien en 1747 realizó su famoso experimento a bordo del HMS Salisbury,
demostrando la eficacia de los cítricos. Aunque la implementación de sus hallazgos fue lenta y tomó décadas, algunas expediciones de larga distancia comenzaron a llevar limones, naranjas o zumo de lima, de ahí el apodo limeys para los marineros británicos. Como parte de sus provisiones, estos esfuerzos, aunque esporádicos al principio, representaban un reconocimiento incipiente del problema y un intento de combatirlo. Los piratas, por su parte, rara vez tenían acceso a tales lujos preventivos, dejando a sus tripulaciones a merced de la enfermedad sin la esperanza de una cura o prevención. Mientras la gran mayoría de la tripulación, en cualquier barco, sufría las penurias de una dieta deplorable, existía una clara brecha social en el mar que se reflejaba directamente en la mesa. Los capitanes, especialmente en la Marina Real o mercante, y sobre todo, los pasajeros adinerados que podían permitirse fletar pasajes o viajar con comodidades, vivían una realidad dietética muy diferente. Estos individuos privilegiados tenían acceso a provisiones más frescas y de mejor calidad. Podían encargar que se embarcaran quesos madurados, frutas y verduras, encurtido en vinagre, lo que les daba una vida útil algo mayor, o incluso barriles de aceitunas y conservas más sofisticadas. No se limitaban a la galleta y la carne salada rancia de la tripulación. Su dieta incluía a menudo vinos de calidad y licores finos, muy lejos del grog aguado o el ron barato. Además, era común que llevaran animales vivos a bordo exclusivamente para su consumo personal, gallinas para huevos y carne fresca, cerdos e incluso vacas pequeñas en viajes largos, mantenidos en corrales improvisados en cubierta. Esto les aseguraba un suministro constante de carne fresca, que era un lujo inalcanzable para el resto de la marinería. La cocina del capitán a menudo operaba de forma separada, con un cocinero dedicado a preparar platos que, aunque básicos para los estándares actuales, eran un festín comparados con el rancho de la tripulación. Esta disparidad alimenticia era un recordatorio constante de las profundas divisiones de clase que existían, incluso en el confines aislados del océano. La vida en el mar era dura, sí, pero no para todos por igual. Si bien las privaciones dietéticas eran una constante en la vida marítima, el caso pirata era específicamente peor. Las condiciones que hacían la vida difícil para cualquier marinero se magnificaban exponencialmente para quienes izaban la Jolly Roger, transformando una existencia ya precaria en una verdadera pesadilla nutricional. La principal razón era su menor acceso a puertos legales y bien abastecidos. Los piratas eran forajidos, perseguidos por las armadas de las potencias mundiales. Esto limitaba sus opciones a puertos remotos, calas escondidas o asentamientos menos regulados, donde los proveedores eran, en el mejor de los casos, poco fiables y, en el peor, abiertamente corruptos, vendiéndoles las peores provisiones a precios exorbitantes. No podían presentarse en un gran puerto para reabastecerse con la misma regularidad y calidad que un barco mercante o de guerra. Su dependencia del saqueo para obtener provisiones, aunque a veces resultaba en un festín temporal, no garantizaba una buena comida. La mayoría de los barcos mercantes que asaltaban transportaban cargamentos de valor, azúcar, especias, telas, no alimentos frescos, y cuando encontraban comida, solía ser la misma galleta de barco y carne salada que ellos ya tenían, o productos que ya estaban en mal estado. Era una lotería y las probabilidades estaban en su contra. Además, carecían de una estructura logística sólida. A diferencia de las armadas que tenían comisarías y redes de suministro organizadas en tierra, los piratas funcionaban de manera ad hoc. No había un sistema para curar correctamente grandes cantidades de carne o para asegurar la calidad de los barriles. Todo dependía de la oportunidad, la improvisación y la poca fiabilidad de los negocios en la sombra. Finalmente, la constante huida y el modo de vida errante de los piratas les impedía establecerse el tiempo suficiente para cultivar o criar animales, como a veces podían hacer las tripulaciones de exploración en asentamientos temporales. Siempre estaban en movimiento, siempre al límite, y eso se traducía directamente en un estómago siempre hambriento y un cuerpo siempre debilitado. La libertad del pirata
venía con el precio de la peor dieta imaginable. En definitiva, la vida en el mar era innegablemente dura para todos en la era de la navegación, sin importar la bandera que se izara. La lucha contra el escorbuto, la disentería y la desnutrición era una realidad compartida por marineros de la Armada Real. Mercantes y piratas por igual, un testimonio de las limitaciones tecnológicas y los conocimientos médicos de la época. Sin embargo, los piratas a menudo llevaban la peor parte. Su elección de una vida al margen de la ley los sumergía en un ciclo de escasez y mala calidad que su propio estilo de vida solo exacerbaba. La imposibilidad de acceder a puertos seguros para un reabastecimiento fiable, la dependencia de un saqueo incierto para obtener provisiones y la falta de una estructura logística de apoyo, todo ello convertía la dieta ya de por sí deplorable de la vida marítima en un calvario aún más severo y constante. Para ellos, la miseria alimenticia no era solo una condición, sino una consecuencia directa y amplificada de la vida que habían elegido, un precio diario por su libertad. Hemos recorrido los deplorables ingredientes y los fallidos métodos de conservación, pero ahora es hora de enfrentar la cruda verdad. El precio real de la dieta pirata se pagaba con la salud y la vida. Las enfermedades eran una constante, y sus consecuencias, brutales. De todas las aflicciones que podían golpear a una tripulación en alta mar, ninguna era tan temida ni tan devastadora como el escorbuto. No era un misterio ni una maldición, aunque para los marineros de la época bien podría haberlo parecido. Hoy sabemos que el escorbuto es una enfermedad causada por una severa y prolongada deficiencia de vitamina C, ácido ascórbico. En una dieta basada en galleta seca y carne salada, sin acceso a frutas o verduras frescas durante meses, esta carencia era inevitable. Los síntomas eran horribles y progresivos, una lenta y agonizante degeneración del cuerpo. Comenzaba con una debilidad general y fatiga, que se confundían fácilmente con el agotamiento normal de la vida en el mar. Pero pronto aparecían las señales inequívocas. Las encías se hinchaban, se ponían moradas y sangraban profusamente, llegando a cubrir los dientes. Luego, los dientes empezaban a aflojarse y a caerse con la más mínima presión. La piel se cubría de manchas oscuras debido a hemorragias subcutáneas, y cualquier herida antigua se reabría, formando llagas abiertas y purulentas que no cicatrizaban. El dolor muscular y articular era insoportable. Las piernas podían hincharse grotescamente, y los marineros desarrollaban una debilidad extrema que les impedía moverse, incluso levantarse de sus hamacas. La respiración se volvía dificultosa, y el más mínimo esfuerzo provocaba un agotamiento total. Sin tratamiento, la progresión era implacable y casi siempre terminaba en muerte. Muchos marineros de la era de la navegación perecieron no por el combate o las tormentas, sino por el lento y tortuoso azote del escorbuto. Era un recordatorio constante de la fragilidad humana frente a una dieta desequilibrada. Lo más trágico del escorbuto era que, durante siglos, la falta de conocimiento sobre su verdadera causa lo convertía en una sentencia de muerte ineludible. Antes de que la ciencia médica comprendiera el papel de la vitamina C, la enfermedad era un completo misterio para marineros y médicos por igual. Se le atribuía todo tipo de explicaciones erróneas y supersticiones. Comúnmente, se pensaba que el escorbuto era causado por malos humores en el cuerpo, una teoría hipocrática que sugería un desequilibrio de los fluidos corporales debido al aire viciado del barco, la humedad o la mala digestión. Otros creían que era una consecuencia directa de la vida ociosa en el mar, irónico considerando el arduo trabajo, el clima frío, la nostalgia o incluso el consumo excesivo de carne salada. Algunos, en su desesperación, lo veían como un castigo divino, una plaga enviada por Dios por los pecados de la tripulación. Esta ignorancia llevó a tratamientos ineficaces y a menudo peligrosos, como las sangrías, las purgas o la administración de remedios herbales inútiles que solo debilitaban aún más a los enfermos.
La incapacidad de entender la causa raíz del escorbuto lo convirtió en el asesino silencioso de miles de marineros, piratas y exploradores, vaciando barcos y frustrando expediciones completas. Su prevalencia era un testimonio brutal de la deficiencia dietética de la época. Con la ignorancia reinante sobre la causa del escorbuto, los intentos de cura eran tan variados como ineficaces, y a menudo más dañinos que la propia enfermedad. Los llamados médicos de a bordo, o cirujanos, que en muchos casos tenían una formación muy rudimentaria, más barberos cirujanos que médicos propiamente dichos, recurrían a las prácticas médicas aceptadas de la época, basadas en teorías erróneas de los humores corporales. Esto significaba que las sangrías eran una práctica común. Se creía que al extraer mala sangre del cuerpo, se restablecía el equilibrio y se eliminaban las toxinas que supuestamente causaban la enfermedad. Un marinero ya debilitado y anémico por el escorbuto era sometido a la pérdida de más sangre, lo que solo aceleraba su deterioro y su camino hacia la muerte. Del mismo modo, las purgas y los eméticos eran administrados con la idea de limpiar el sistema digestivo de los humores o venenos que provocaban los síntomas. Esto, por supuesto, resultaba en más deshidratación y debilitamiento para un cuerpo que ya luchaba por mantenerse. La desesperación de los médicos de a bordo, o en muchos casos, la ausencia total de ellos, era palpable. En barcos piratas, la presencia de un cirujano cualificado era un lujo raro. A menudo, las tripulaciones dependían de algún marinero con conocimientos empíricos o de la simple superstición. La impotencia ante el escorbuto era abrumadora. Veían cómo sus compañeros se desmoronaban lentamente y sus curas no solo no funcionaban, sino que empeoraban la situación. Era un testimonio de la brutalidad de la vida en el mar, donde una simple deficiencia vitamínica se convertía en una plaga imparable que diezmaba a las tripulaciones sin piedad. Las frías estadísticas de la mortalidad por escorbuto apenas arañan la superficie del verdadero horror que significaba. Para comprenderlo, debemos recurrir a las anécdotas y testimonios de aquellos que lo sufrieron o que fueron testigos de su devastación. Los relatos de marineros de la época, plasmados en diarios de a bordo, cartas o memorias, pintan un cuadro desgarrador. Imagina el testimonio de un joven grumete que ve a su robusto compañero de litera, un hombre fuerte y curtido por el mar, empezar a quejarse de dolores en las articulaciones. Días después, sus encías se hinchan tanto que apenas puede comer la ya de por sí dura galleta. Luego, sus dientes, uno a uno, empiezan a caerse, dejando la boca como un campo de batalla sangriento. Sus piernas se cubren de manchas moradas y se hinchan hasta el doble de su tamaño normal, y las viejas cicatrices de peleas o accidentes se reabren, goteando pus. El hombre, antes lleno de vida, se convierte en un espectro, su voz un susurro, su cuerpo una masa de dolor y podredumbre. Los diarios de capitanes y cirujanos, como los del almirante Richard Hawkins en el siglo XVI o los del cirujano James Lind en el XVIII, están plagados de descripciones clínicas y a la vez profundamente humanas de la enfermedad. Lind, por ejemplo, documentó con precisión la progresión del escorbuto y el fracaso de los tratamientos convencionales. Hablaban de tripulaciones diezmadas, de barcos que llegaban a puerto con apenas un puñado de hombres capaces de mantenerse en pie, el resto muertos o al borde de la agonía. El horror de ver a compañeros morir de escorbuto era una experiencia traumática. No era una muerte rápida y heroica en combate, sino una lenta y degradante desintegración del cuerpo. Los marineros veían a sus amigos y camaradas transformarse en seres irreconocibles, sufriendo dolores inimaginables, incapaces de moverse, y finalmente exhalando su último aliento en la oscuridad y el hedor de la bodega. Los cuerpos, a menudo, eran tan frágiles que se desintegraban al intentar moverlos para el entierro en el mar. Estas visiones se grababan en la mente de los supervivientes, un recordatorio constante del precio que se pagaba por una dieta tan deficiente. El escorbuto no solo mataba cuerpos, también dejaba cicatrices psicológicas profundas en aquellos que lograban sobrevivir. El escorbuto no era la única plaga que diezmaba a las tripulaciones piratas. La deplorable dieta y las condiciones de vida a bordo
abrían la puerta a una serie de otras enfermedades que, aunque menos notorias que el escorbuto, eran igualmente devastadoras. La disentería y la diarrea eran epidemias silenciosas y constantes en cualquier barco de la época. La causa principal era la contaminación del agua y los alimentos. Como ya hemos explorado, el agua dulce almacenada en barriles se pudría y se llenaba de algas, moho y larvas. Esta agua, consumida a diario, introducía patógenos directamente en el sistema digestivo de los marineros. Lo mismo ocurría con los alimentos mal conservados, la carne enranciada o con gusanos, la galleta infestada o las provisiones que se contaminaban con heces de ratas o insectos. Todo contribuía a un ciclo ininterrumpido de infecciones gastrointestinales. Las condiciones sanitarias del barco eran, sencillamente, horribles. Los retretes, si existían, eran rudimentarios caballeros en la proa del barco. A menudo simples tablas sobre el mar. Las cubiertas se ensuciaban con restos de comida, vómitos y, en ocasiones, con los desechos de los animales vivos a bordo. La limpieza era mínima. El agua dulce para la higiene personal era un lujo, y las manos rara vez se lavaban. En este ambiente, las bacterias fecales se propagaban con facilidad de una persona a otra, o de las superficies a la comida y la bebida. La deshidratación severa causada por la diarrea prolongada debilitaba aún más a los marineros, haciéndolos vulnerables a otras enfermedades y, en casos extremos, llevando directamente a la muerte por agotamiento y desequilibrio electrolítico. Era un círculo vicioso de infección y debilidad, una constante reminder de que la higiene era un concepto casi inexistente en la vida pirata. Más allá del escorbuto, la dieta pirata garantizaba una desnutrición generalizada que afectaba a la tripulación de múltiples maneras. La falta de vitamina C era solo la punta del iceberg de una carencia mucho más profunda de nutrientes esenciales. La dieta monótona de galleta de barco y carne salada carecía de una amplia gama de vitaminas, como las del grupo B, importantes para la energía y el sistema nervioso, minerales como hierro, calcio o yodo y fibra. Las pocas verduras y frutas que se conseguían se agotaban rápidamente o se pudrían, dejando a los marineros sin acceso a estos vitales componentes. El impacto en la fuerza física de los marineros era devastador. Un cuerpo privado de los nutrientes necesarios para el mantenimiento y la reparación muscular se volvía débil, flaco y propenso a la fatiga extrema. Realizar las arduas tareas a bordo de un barco, izar velas, bombear el agua de sentina, manejar cañones, trepar por el aparejo, se convertía en un esfuerzo hercúleo para cuerpos desnutridos. La capacidad para realizar trabajos pesados disminuía drásticamente, lo que no solo ponía en riesgo la eficiencia del barco, sino también la vida de la tripulación en situaciones de emergencia. Además, la desnutrición comprometía gravemente la resistencia a enfermedades. Un sistema inmunológico debilitado por la falta de vitaminas y minerales no podía combatir eficazmente las infecciones. Una simple gripe podía convertirse en neumonía, una pequeña herida en una infección mortal. Esto significaba que cualquier dolencia, por menor que fuera, se volvía mucho más peligrosa y prolongada en su recuperación. Los marineros desnutridos eran un blanco fácil para cualquier patógeno que circulaba a bordo, cayendo enfermos con más frecuencia y recuperándose con más lentitud, lo que contribuía al ciclo constante de enfermedad y muerte en la vida pirata. Además de la desnutrición y las enfermedades por falta de higiene, el envenenamiento por alimentos era un riesgo constante y letal a bordo de un barco pirata. Las condiciones de almacenamiento y la calidad inicial de las provisiones hacían que la ingesta de comida tóxica fuera, lamentablemente, una ocurrencia frecuente. La carne podrida era la principal culpable. Aunque salada, la carne no era inmune a la descomposición si los barriles no estaban perfectamente sellados, si la salmuera se diluía o si la carne ya estaba comprometida antes de la salazón. La putrefacción generaba toxinas que, al ser ingeridas, causaban severas intoxicaciones alimentarias. Esto se manifestaba con síntomas como vómitos incontrolables, diarrea aguda
calambres abdominales intensos, fiebre alta y, en los casos más graves, shock y muerte. Asimismo, los alimentos contaminados por hongos o bacterias eran una amenaza ubicua. La humedad constante en las bodegas era un ambiente ideal para el crecimiento de mohos y levaduras, algunos de los cuales producían micotoxinas peligrosas. La galleta de barco, los granos y cualquier alimento con un mínimo de humedad podían desarrollar colonias de hongos. Las bacterias, por su parte, proliferaban en cualquier resto de alimento, en la carne mal curada o en el agua estancada. La falta de refrigeración y la imposibilidad de cocinar los alimentos a temperaturas consistentemente altas para matar todos los patógenos significaba que la tripulación estaba ingiriendo constantemente microorganismos dañinos. Cada comida era, en cierto modo, una ruleta rusa con su salud, donde el envenenamiento podía ser tan rápido y mortal como una bala de cañón. Más allá del sufrimiento físico y la muerte, la combinación de enfermedades y la dieta deplorable tenía un impacto devastador en la moral de la tripulación. Un barco pirata, o cualquier embarcación de la época, que navegaba con sus bodegas llenas de comida putrefacta, sus barriles con agua contaminada y sus hamacas repletas de hombres débiles, desnutridos y agonizantes por escorbuto o disentería, no era solo un lugar de miseria, era, en el sentido más literal, un polvorín. El descontento crecía con cada día de hambre y enfermedad. La moral se desplomaba a medida que los hombres veían a sus compañeros caer, sabiendo que ellos podrían ser los siguientes. La desesperación se apoderaba de la tripulación, llevando a la apatía, pero también a la ira. Las quejas se convertían en murmuraciones, las murmuraciones en disputas y las disputas en motines. Un capitán, por muy temido que fuera, no podía mantener la disciplina indefinidamente en un barco donde la tripulación estaba al borde del colapso físico y mental por las condiciones de vida. La lealtad se erosionaba rápidamente cuando la supervivencia básica estaba en juego. Un barco así era ineficiente en combate, lento en las maniobras y vulnerable a cualquier desafío, ya fuera una tormenta o un encuentro con un barco de guerra. La comida, o la falta de ella, no solo mataba cuerpos, sino que también podía destruir la cohesión y la voluntad de lucha de una tripulación, convirtiendo la aventura pirata en una lucha desesperada por la mera existencia. Hemos visto cómo la dieta pirata destrozaba el cuerpo, pero su impacto no terminaba ahí. La mala alimentación era un veneno lento que también corroía la mente y el espíritu de la tripulación, llevando a consecuencias mucho más explosivas. En el ambiente cerrado y opresivo de un barco, donde la disciplina era férrea y las condiciones de vida brutales, la comida no era solo sustento, era un símbolo. Cuando la calidad de las provisiones caía por debajo de un umbral aceptable, o cuando la escasez se hacía insostenible, la comida se convertía en el detonante más potente de motines. La tripulación, ya de por sí harta de la monotonía, el trabajo extenuante y la constante amenaza de muerte por enfermedad o combate, llegaba a un punto de quiebre. El hambre y la enfermedad minaban la lealtad y la paciencia, transformando el barco en un verdadero polvorín. No eran solo los piratas los que sufrían esto. La historia naval está plagada de ejemplos históricos de motines provocados por la escasez o la mala calidad de las raciones. En la Marina Real Británica, por ejemplo, los motines de Spithead y Nore en 1797, aunque complejos en sus causas, tuvieron entre sus principales demandas la mejora de la calidad y cantidad de las provisiones. Los marineros, hartos de galleta infestada y carne salada incomible, se negaron a obedecer órdenes hasta que sus quejas sobre la comida fueran atendidas. Si esto ocurría en una marina formal, donde la disciplina era supuestamente inquebrantable, imaginen el caldo de cultivo que era un barco pirata, donde la lealtad era más volátil y la jerarquía, aunque presente, podía ser desafiada con mayor facilidad. Para los piratas, la promesa de una vida de libertad y riqueza se convertía en una burla cuando el estómago rugía y el cuerpo se debilitaba. La comida, o la falta de ella, era la chispa que podía encender la rebelión a bordo. Cuando las provisiones llegaban a su fin y el hambre se volvía insoportable, la tripulación se veía empujada a dietas extremas por pura necesidad.
La delgada línea entre la supervivencia y la locura se desdibujaba, y el asco era un lujo que no se podían permitir. No era raro que, en situaciones desesperadas, los marineros recurrieran a consumir lo que en otras circunstancias sería impensable. Comerse las ratas se convertía en una realidad escalofriante. Estos roedores, que pululaban por las bodegas, eran una fuente de proteína, por inmunda que fuera. Aunque portadoras de enfermedades, en la desesperación del hambre extrema, una rata asada o cocida podía parecer un manjar. Los marineros las cazaban con ingenio, atraídas por las migajas y el calor humano, para luego convertirlas en su última esperanza de alimento. Pero la depravación no terminaba ahí. Se tienen registros de tripulaciones que llegaron a masticar y consumir partes de sus propias botas de cuero, cinturones e incluso velas de lona. El cuero, previamente ablandado con agua hirviendo o incluso con orina para hacerlo masticable, ofrecía una falsa sensación de saciedad, aunque su valor nutricional fuera prácticamente nulo. Era una forma de engañar al estómago, de intentar llenar el vacío con cualquier cosa que no fuera madera del barco. Estas prácticas aberrantes ilustran hasta qué punto el hambre empujaba a los hombres a límites inimaginables, llevando su cuerpo y mente al borde de la desesperación y la locura, todo por un intento fútil de prolongar una existencia miserable en alta mar. En medio de esta existencia dominada por el hambre, la enfermedad y la comida putrefacta, el valor de un bocado fresco se elevaba a proporciones casi míticas. No era solo alimento, era esperanza, un fugaz recordatorio de la vida en tierra y de lo que se había perdido. Para una tripulación agotada y enferma, un simple trozo de fruta o carne fresca podía levantar el ánimo temporalmente de una forma que ni el ron más fuerte lograba. Imagina la escena. Después de semanas o meses de subsistir con galleta llena de gorgojos y carne salada rancia, la llegada a una isla donde se podían recoger frutas tropicales como naranjas o limas, o la rara captura de un pez fresco, era motivo de celebración. El sabor de lo fresco, el contraste con la monotonía salada y rancia, era una explosión de sabor y nutrientes que el cuerpo anhelaba desesperadamente. No solo reponía algo de vitamina C o proteínas de calidad, sino que también ofrecía un inmenso impulso psicológico. Este fugaz momento de placer y alivio alimenticio era como un pequeño milagro. Era una chispa de vida en la oscuridad de la bodega, un recordatorio de que existía una comida diferente a la que les estaba matando lentamente. Por un breve tiempo, la desesperación se disipaba, reemplazada por una euforia momentánea y la revitalización que solo un alimento verdaderamente nutritivo podía proporcionar. Sin embargo, estos manjares eran efímeros. Se consumían rápidamente y el barco volvía a la rutina de la dieta deplorable, pero el recuerdo de ese bocado fresco permanecía, alimentando la esperanza de la próxima y rara vez garantizada oportunidad. Al final de este sombrío recorrido por las entrañas de la dieta pirata, la conclusión es ineludible. La comida a bordo no era simplemente una cuestión de sustento, era de hecho una tortura psicológica y física constante. Cada bocado era un recordatorio de la dureza de su existencia. Cada síntoma de enfermedad una consecuencia directa de la monotonía y la putrefacción en sus platos. Desde la galleta de barco infestada hasta la carne salada rancia, pasando por el agua contaminada y la omnipresente amenaza del escorbuto, la dieta de los piratas no ofrecía placer ni confort. Contribuía directamente al dolor, la debilidad y la desesperación, erosionando tanto el cuerpo como la moral. Era un castigo diario, una prueba constante de resistencia que pocos superaban indemnes. La comida pirata no solo era la peor de la historia por su sabor o su calidad, sino por el inmenso sufrimiento que infligía a quienes dependían de ella para sobrevivir. Hasta ahora, la imagen que hemos pintado de la dieta pirata es sombría. Pero, historiador nocturno al habla, ¿existieron acaso pequeños respiros? ¿Algún rayo de esperanza culinaria en medio de tanta miseria? La respuesta es sí, pero eran tan efímeros como la espuma de las olas. De vez en cuando la fortuna sonreía a un barco pirata, o cuando una expedición tocaba tierra después de largos meses de mar, podían darse ciertos placeres culinarios que eran recibidos con una alegría casi infantil por la tripulación.
Estos eran, principalmente, las frutas y vegetales frescos. Un lujo inestimable, solo disponibles en escalas en islas o costas tropicales. Imaginen la escena. Después de meses de carne salada y galleta dura, la oportunidad de hincar el diente a un coco recién abierto, a mangos jugosos, a plátanos dulces o incluso a simples naranjas y limas, era un éxtasis para el paladar y una bendición para el cuerpo. Estos alimentos aportaban la vital vitamina C y otros nutrientes esenciales que tan desesperadamente faltaban en su dieta habitual, ofreciendo un breve respiro del escorbuto y otras deficiencias. Las tripulaciones se lanzaban a recolectar lo que encontraban, devorándolo con avidez. Sin embargo, la alegría era fugaz debido a su rápida descomposición. En el clima cálido y húmedo de los trópicos y sin ninguna forma de refrigeración, estas frutas y verduras frescas duraban apenas unos días. Se consumían con voracidad en cuanto se obtenían, ya que intentar almacenarlas para el viaje resultaba casi inútil. Lo que no se comía enseguida se pudría o se llenaba de insectos en cuestión de horas. Así, estos placeres eran solo un paréntesis, un atisbo de lo que podría ser una dieta decente antes de regresar a la cruda y putrefacta realidad del mar. Si encontrar frutas y verduras frescas era un pequeño milagro, la aparición de carne fresca a bordo era un acontecimiento aún más excepcional y celebrado. Esto solía ocurrir tras el saqueo de barcos mercantes, que, ocasionalmente, transportaban ganado vivo, vacas, cerdos, cabras o gallinas, como parte de sus propias provisiones para la tripulación, o como carga para vender en puerto. Para los piratas, este era el verdadero botín gastronómico. La llegada de estos animales a un barco pirata significaba un festín raro y breve. La tripulación se apresuraba a sacrificar a los animales, y la carne fresca se cocinaba de inmediato. Se asaba, se hervía o se preparaba en guisos que, por una vez, no dependían de la sal para dar sabor. El aroma de la carne recién cocinada era, sin duda, un perfume exótico en las cubiertas de un barco pirata. Este momento proporcionaba no solo un alivio nutricional inmenso, sino también un tremendo impulso a la moral de los hombres, recordándoles los placeres simples de la tierra firme. Sin embargo, como ocurría con las frutas, la carne fresca era un lujo extremadamente breve. Sin ninguna forma de refrigeración, no se podía conservar por más de unos pocos días, especialmente en climas cálidos. Lo que no se consumía en el momento se corrompía rápidamente, volviendo a la tripulación a su dieta habitual de carne salada y galleta de barco. Estos festines, aunque memorables, eran solo interrupciones fugaces en una realidad dietética abrumadoramente miserable. Si bien la carne fresca era un lujo raro de saqueos afortunados, el pescado fresco representaba la oportunidad más consistente de obtener proteínas de calidad y, de forma intermitente, nutrientes que se acercaban a la base de una dieta equilibrada. Esto ocurría cuando la pesca era buena y el tiempo lo permitía. Cuando un barco pirata fondeaba cerca de la costa, en un arrecife o incluso en mar abierto, si las condiciones eran propicias y el objetivo principal no era la caza de otros barcos, se lanzaban las líneas y las redes. Una buena jornada de pesca podía significar un festín de atún, caballa o cualquier especie que abundara en esas aguas. Este era un alivio inmenso y vital para la tripulación. El pescado no solo ofrecía una alternativa sabrosa a la monótona carne salada, sino que también aportaba grasas saludables, proteínas de fácil digestión y, en ocasiones, algunas vitaminas y minerales que escaseaban en el resto de la dieta. Sin embargo, a pesar de su potencial, el pescado fresco era un recurso inconstante. La pesca dependía de factores impredecibles. Las condiciones meteorológicas, un mar agitado hacía imposible pescar, la abundancia de especies en una zona específica, no siempre se encontraban bancos de peces, y, crucialmente, la prioridad del barco. Un buque pirata rara vez podía detenerse por mucho tiempo solo para pescar si había naves mercantes a la vista o si una tormenta se avecinaba. Además, el pescado, al igual que la carne fresca, era sumamente perecedero. Lo que no se consumía el mismo día
o al día siguiente se descomponía rápidamente, volviéndose incomible y peligroso. Por lo tanto, aunque la pesca ofrecía un bienvenido respiro nutricional, no era una solución a largo plazo y la tripulación siempre regresaba a la triste realidad de sus provisiones conservadas. Más allá de la supervivencia nutricional, había otro tipo de lujo que los piratas podían encontrar: el licor. No hablamos del ron de racionamiento diario, sino de hallazgos más selectos. Ron de mejor calidad o vino exótico saqueado de barcos mercantes. Estos no eran sustento, sino pequeños escapes de la miseria. Encontrar un barril de ron añejo, más suave y con mejor sabor que la tosca ración habitual, o botellas de vino de regiones lejanas, era una alegría para la tripulación. Estos licores se disfrutaban en momentos de descanso, celebraciones o simplemente para ahogar las penas de la vida en el mar. Ofrecían un olvido temporal, una sensación de riqueza y placer que contrastaba brutalmente con la dureza de su existencia. No duraban mucho, claro, consumidos con la misma rapidez con la que se obtenían, pero su impacto en la moral era inmenso. Eran un recordatorio de que, a veces, la piratería podía ofrecer más que solo peligro y podredumbre, un breve atisbo de una vida más allá de la mera supervivencia. Edward Teach, el hombre detrás de la leyenda de Barbanegra, fue una figura que aterrorizó las aguas del Atlántico a principios del siglo XVIII, dejando a su paso un rastro de saqueos, miedo y una imagen imborrable. Aunque su figura ha sido romanticizada, su vida real fue un compendio de brutalidad calculada, astucia y una existencia marcada por las duras realidades del mar y, como ya exploramos, una dieta infame. Poco se sabe con certeza de los primeros años de Edward Teach. Se cree que nació en Bristol, Inglaterra, alrededor de 1680, aunque esta información carece de confirmación definitiva. Antes de convertirse en pirata, se presume que sirvió como corsario inglés durante la Guerra de la Reina Ana, parte de la Guerra de Sucesión Española, operando desde Jamaica. Esta experiencia le habría proporcionado valiosos conocimientos de navegación y combate naval, habilidades que más tarde aplicaría con fines mucho menos lícitos. Su carrera como pirata comenzó en 1716, cuando se unió a la tripulación del capitán Benjamin Hornigold, un pirata de renombre. Teach demostró rápidamente su valía, y Hornigold, reconociendo su astucia y liderazgo, le dio el mando de un balandro capturado. Fue en este periodo cuando Teach comenzó a forjar su propia leyenda. Lo que realmente diferenció a Barbanegra de otros piratas no fue solo su destreza en el combate, sino su magistral uso de la guerra psicológica. Su apodo, Barbanegra, provenía de su larga y tupida barba oscura, que a menudo trenzaba con cintas y, según los relatos, ataba con mechas de cañón encendidas antes de un abordaje. La visión de humo y chispas saliendo de su barba, combinada con su imponente estatura y su arsenal de pistolas y dagas en el pecho, era diseñada para infundir un terror paralizante en sus víctimas. Antes incluso de desenvainar una espada, Barbanegra ya había ganado la batalla en la mente de sus oponentes. Esta teatralidad calculada reducía la resistencia y minimizaba el riesgo para su tripulación. El apogeo del poder de Barbanegra fue en 1717-1718. Su buque insignia, el Queen Anne's Revenge, era un antiguo navío de esclavos francés que capturó y artilló con hasta 40 cañones, convirtiéndolo en una formidable fortaleza flotante. Con esta impresionante fuerza, Barbanegra sembró el pánico en las costas de Virginia, las Carolinas y el Caribe. Una de sus hazañas más audaces fue el bloqueo de Charleston, Carolina del Sur, en mayo de 1718. Durante una semana, Barbanegra mantuvo a la ciudad sitiada, capturando varios barcos y tomando rehenes para exigir un rescate, un cofre de medicinas para su tripulación enferma. Este episodio no solo demuestra su audacia, sino también la constante lucha contra las enfermedades a bordo, incluso para un pirata de su estatura. Los matrimonios de Barbanegra. Se dice que Barbanegra tuvo al menos 14 esposas, la mayoría de ellas forzadas a casarse con él. Era conocido por su brutalidad también en tierra, la cortesía pirata. A pesar de su reputación feroz, Barbanegra no siempre mataba a sus prisioneros.
A menudo prefería saquear las naves y dejarlas intactas para que sus tripulantes pudieran regresar a puerto, siempre y cuando no opusieran resistencia. Esto, sin embargo, era una táctica para asegurar que la próxima víctima se rindiera más fácilmente. El tesoro escondido. Como muchos piratas legendarios, el mito de un vasto tesoro escondido por Barbanegra ha persistido. Aunque nunca se ha encontrado un tesoro significativo que se le atribuya directamente, la idea sigue alimentando la imaginación popular. La realidad, como vimos, es que los piratas gastaban rápidamente lo que obtenían. El reinado de Barbanegra fue relativamente corto pero intensamente destructivo. Su fin llegó el 22 de noviembre de 1718. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, harto de sus depredaciones, envió una expedición liderada por el teniente Robert Maynard de la Royal Navy para cazarlo. La confrontación tuvo lugar en la ensenada de Ocracoke, en Carolina del Norte. En una feroz batalla, Barbanegra luchó con su famosa brutalidad, recibiendo múltiples heridas de sable y disparos de pistola. Según los relatos, fue decapitado en el combate y su cuerpo fue arrojado por la borda. La cabeza de Barbanegra fue colgada del bauprés del barco de Maynard como prueba de su muerte y advertencia a otros piratas. Si Edward Teach fue el terror teatral, Bartholomew Roberts, conocido como Black Bart, fue el pirata más exitoso y prolífico de la era dorada, capturando cientos de barcos. Su historia es una paradoja. Un hombre de elegancia y estricto código, que sin embargo, compartía las mismas miserias dietéticas que sus rudos contemporáneos. Su vida, tan fascinante como brutal, nos ofrece una perspectiva única sobre la piratería y la ineludible realidad de la comida en alta mar. A diferencia de muchos piratas que se iniciaron en el corsarismo o la vida criminal desde jóvenes, la transformación de Bartholomew Roberts en Black Bart fue repentina y, según él mismo, forzada. Nacido como John Roberts en Gales en 1682, comenzó su vida en el mar como un marinero honesto y respetable. En 1719, a la edad de 37 años, servía como tercer oficial a bordo de un barco de esclavos, el Princess, cuando fue capturado por el pirata Howell Davis frente a las costas de África. Davis, también galés, reconoció la habilidad de Roberts en navegación y su inteligencia, y lo obligó a unirse a su tripulación. Roberts aceptó a regañadientes, pero rápidamente se ganó el respeto de sus nuevos compañeros. Cuando Davis murió en un ataque, Roberts fue elegido capitán por la tripulación, una elección sorprendente dada su corta trayectoria como pirata. Se dice que aceptó el puesto con la famosa frase: «Dado que me he hundido tan bajo como para ser un pirata, al menos seré el mejor de ellos», y cumplió su promesa. Lo que más distinguía a Black Bart era su inusual elegancia y su comportamiento de dandy. Mientras otros piratas vestían ropas harapientas y sucias, Roberts era conocido por su atuendo impecable. Prefería la seda, el terciopelo y los colores vivos. Su atuendo más famoso consistía en un abrigo de damasco carmesí, un chaleco a juego, calzones, un sombrero de ala ancha con una pluma roja y una cadena de oro con una cruz de diamantes. Siempre iba armado con 2 pares de pistolas en bandolera. Esta apariencia contrastaba fuertemente con la imagen estereotipada del pirata sucio y desaliñado, y le valió el apodo de «el dandy de los mares». Esta distinción no era solo estética, era una manifestación de su personalidad controlada y su deseo de orden, incluso en el caos. Roberts fue famoso por establecer un código de conducta estricto para su tripulación, uno de los más detallados y conocidos de la era dorada. Este código, o artículos de acuerdo, regulaba todo, desde la distribución del botín hasta el comportamiento a bordo. Entre sus reglas más notables estaban: no hay ron después de las 8 de la noche. Esta es una de las curiosidades más famosas de Roberts. A diferencia de muchos capitanes piratas que fomentaban el consumo de alcohol, Roberts prohibía beber ron después de las 8 de la noche. Esto no significaba una abstinencia total, como algunos mitos sugieren, sino una moderación forzada. Se dice que él mismo era abstemio o bebía muy poco té, lo cual era extremadamente raro para la época. Esta regla buscaba mantener la disciplina, evitar peleas
y asegurar que la tripulación estuviera sobria y lista para el combate en cualquier momento. No hay mujeres a bordo. Las mujeres eran consideradas una distracción y una fuente de conflictos. No hay peleas a bordo. Las disputas debían resolverse en tierra. No hay juegos de azar por dinero. Para evitar deudas y trampas. Castigos severos. Desde ser abandonado en una isla desierta hasta la muerte por infracciones graves, esta disciplina férrea, impuesta por un líder que no era un borrachín, contribuyó a su éxito. Una tripulación sobria y organizada era mucho más efectiva en el combate y el saqueo. La pregunta es pertinente. ¿Su código y su aparente abstinencia de ron significaban una dieta más limpia para él y su tripulación? En términos de alcoholismo, sí. Probablemente su tripulación sufría menos de los estragos directos del ron que otras. Al limitar el consumo, reducían las peleas, los accidentes y las enfermedades relacionadas con el alcoholismo crónico. Sin embargo, en cuanto a la comida, la ironía de su elegancia y éxito, contrastada con la comida de baja calidad, era brutal. Por muy dandy que fuera Roberts, no podía desafiar las leyes de la física y la biología marina. Su dieta básica seguía siendo la misma que la de cualquier otro barco. Galleta de barco infestada de gorgojos, carne salada rancia y agua dulce contaminada. Su moderación con el ron no conjuraba frutas frescas ni carne magra. El escorbuto y la disentería seguían siendo amenazas constantes para su tripulación como para todas las demás. Su éxito en el saqueo podía traer un festín temporal de carne fresca o licores finos, pero estos eran lujos efímeros. La realidad de la conservación de alimentos en el siglo XVIII era una limitación insuperable para todos. Roberts era un pirata de una actividad frenética. Su carrera se extendió por el Atlántico, desde las costas de Brasil hasta el Caribe y el África Occidental. Este constante movimiento tuvo un doble filo en relación con sus provisiones, acceso más frecuente a provisiones, potencialmente. Al moverse constantemente y saquear un gran número de barcos, Roberts tenía más oportunidades de reponer sus existencias. Si un barco mercante llevaba ganado vivo o provisiones de mejor calidad, Roberts era más propenso a encontrarlas que un pirata que operaba en una zona limitada. Esto podría haberle permitido a él y a su tripulación disfrutar de esos raros bocados frescos con mayor asiduidad que otros. Más oportunidades de agotar las existencias. Sin embargo, el movimiento constante también significaba un mayor consumo de provisiones. No había tiempo para detenerse y establecer un campamento para cazar o recolectar a gran escala. Cada travesía consumía recursos, y la necesidad de mantener la velocidad y la sorpresa significaba que el barco no podía detenerse a pescar durante horas. Además, la tripulación de un barco tan activo requería más energía, lo que se traducía en un mayor consumo de las ya limitadas y deficientes raciones. En resumen, aunque su dinamismo le daba más oportunidades de reabastecimiento, también aumentaba la presión sobre sus reservas, haciendo que la escasez fuera una amenaza constante, aunque quizás menos prolongada que para piratas menos activos. Durante su carrera de apenas 3 años, Roberts capturó más de 400 barcos, un récord asombroso. Su audacia lo llevó a atacar flotas enteras y a operar en las rutas marítimas más transitadas. Su bandera pirata, con un hombre de pie sobre 2 calaveras, una con las letras ABH, a Barbadian's Head, y la otra con AM, a Martinican's Head, era un símbolo de su venganza contra los gobernadores de Barbados y Martinica, que habían enviado barcos para cazarlo. El fin de Black Bart llegó el 10 de febrero de 1722, cuando se encontró con el HMS Swallow, un buque de guerra de la Royal Navy comandado por el capitán Challoner Ogle, frente a las costas de Gabón, África Occidental. Roberts, que había confundido al Swallow con un mercante, fue sorprendido. Durante el combate, una bala de cañón le impactó en la garganta, matándolo instantáneamente. Su tripulación, siguiendo sus instrucciones, arrojó su cuerpo por la borda para evitar que fuera capturado. Sin su carismático y disciplinado líder, la tripulación de Roberts fue rápidamente derrotada,
y muchos fueron capturados y juzgados. Hemos vislumbrado las vidas de varios de los piratas más famosos de la historia, como también los fugaces lujos que han tenido ocasionalmente algunos de ellos, pero es crucial volver a la cruda verdad. La dieta pirata, en su esencia, era un reflejo brutal de una realidad mucho más amplia. Es fundamental entender que la pésima dieta pirata no era exclusiva de los piratas. Era un reflejo directo de la vida marítima de la época en general. Los marineros de las armadas reales, los buques mercantes y los exploradores, todos sufrían de condiciones dietéticas muy similares: escasez de alimentos frescos, dependencia de conservas rudimentarias como la galleta de barco y la carne salada, y la constante amenaza del escorbuto y otras enfermedades relacionadas con la dieta. No existía la refrigeración, la comprensión de la nutrición era casi nula, y la logística de abastecimiento en viajes largos era un desafío inmenso para cualquier nación o compañía. Sin embargo, en la vida de los piratas, estos peores aspectos se magnificaban, mientras que las armadas podían, en teoría, tener un mejor control sobre sus provisiones y acceso más regular a puertos amigos para reabastecerse. Los piratas operaban al margen de la ley. Esto significaba que su abastecimiento era más irregular. Dependían del saqueo y de comerciantes corruptos en puertos remotos y a menudo no podían permitirse el lujo de detenerse en lugares adecuados para reponer la despensa fresca. La vida a la fuga, la falta de una estructura de apoyo institucional y la naturaleza arriesgada de su existencia exacerbaban los problemas dietéticos ya inherentes a la navegación del siglo XVII y XVIII. Lo que para un marinero de la Royal Navy era una calamidad, para un pirata era una condena casi garantizada. La imagen del pirata en la cultura popular es, en gran medida, una fantasía romántica. Aventureros intrépidos con parches en el ojo, loros en el hombro y cofres rebosantes de oro. Es una imagen construida sobre la emoción del abordaje y la libertad del mar. Una narrativa donde el peligro principal proviene de espadas y cañones. Sin embargo, en esta idealización, la cultura popular ignora casi por completo el aspecto más sombrío y constante de la vida pirata: la lucha diaria contra el hambre, la enfermedad y la dieta abominable. ¿Por qué esta omisión? Porque la realidad de la comida pirata es profundamente desagradable y poco glamurosa. Las encías sangrantes, los dientes cayéndose, los cuerpos cubiertos de llagas y las bodegas infestadas de gusanos no encajan en la aventura de capa y espada que se vende en libros, películas y series. Resulta mucho más atractivo imaginar a Jack Sparrow bebiendo ron en una taberna que a un grupo de marineros demacrados, apenas capaces de arrastrarse, intentando desesperadamente ablandar una galleta cubierta de gorgojos. La sociedad, la miseria y el sufrimiento por una dieta deficiente no son elementos que vendan fantasía. Por ello, la narrativa popular prefiere centrarse en el oro y la aventura, dejando en el olvido la cruda y nauseabunda realidad culinaria que definía gran parte de la vida de un pirata. Es un velo conveniente sobre una verdad incómoda que, si se mostrara, haría la vida pirata mucho menos atractiva. Y así, queridos oyentes de las sombras del pasado, llegamos al final de este viaje estomacal por los horrores culinarios de la piratería. Espero que este recorrido les haya abierto los ojos a una verdad menos romántica y mucho más cruda de la vida en alta mar. Soy el historiador nocturno, su papi chulo, y les agradezco haberme acompañado en este descenso a las profundidades de la desesperación dietética. Recuerden, la historia es mucho más que fechas y batallas. A veces se encuentra en los detalles más desagradables. Prepárense, porque siempre hay más verdades ocultas esperando ser desenterradas. Los espero en nuestra próxima aventura, cuando las sombras de la noche nos guíen a otro rincón olvidado del tiempo. Hasta entonces, que sus platos estén llenos y sus estómagos a salvo. Que descansen rico.